Los felices años 20 y la depresión de los 30 es el tema que tenemos a tratar en esta presentación o en este vídeo en el día de hoy. De la prosperidad a la crisis. Comenzamos un poco con los felices años 20. ¿De acuerdo? Al igual que un poco retomando lo que veíamos en una de las presentaciones en cuanto a la geopolítica de Estados Unidos. Esta etapa de prosperidad ocurre en Europa tras la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo, y lo más importante, ocurre en Estados Unidos, que se convierte, tras la Primera Guerra Mundial sucedida en Europa, en la primera potencia económica mundial. Bien, por un lado, las bases de la prosperidad, de acuerdo, del desarrollo de Estados Unidos fueron, por un lado, el desarrollo de la industria, donde empieza a producirse en cadena todo lo que tiene que ver relacionado con la fabricación en masa de artículos como automóviles, electrodomésticos y otros bienes. Por otro lado, otra de las bases, el incremento del consumo, y esto es importante para tener en cuenta, para entender la posterior caída de esta sociedad estadounidense en 1929, y es que el incremento del consumo se debe a la publicidad y a la facilidad de las compras gracias a la concesión de créditos bancarios y la venta a plazos. ¿De acuerdo? Y esto va sumado a la próxima base de prosperidad, que son las inversiones en bolsa, que se convierte básicamente en una forma rápida de conseguir dinero para los particulares, es decir, las personas de a pie, normal y corriente, las personas y los bancos. Todos invirtieron su dinero en la compra de acciones, haciendo subir su precio sin parar. Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Independientemente del desarrollo de la industria, ¿de acuerdo? Aunque también en cierta medida será una de las bases de la posterior caída de la sociedad de Estados Unidos en todos sus factores en 1929, es que en todo momento los bancos dicen, oye, ¿que te quieres comprar un coche? Perfecto, toma, yo te dejo dinero. ¿Que te quieres comprar una casa? Perfecto, toma, yo te doy dinero. Es un poco por hacer un paralelismo histórico a la crisis inmobiliaria o la burbuja inmobiliaria que se crea en España o que ocurrió en España en el año 2008. Esto ya de alguna forma creo que más o menos se va a interpretar el por qué caerá Estados Unidos en 1929. Bien, y es que unido a la base de su prosperidad, todo esto, la prosperidad que estaba teniendo Estados Unidos, fomentó la confianza en el sistema capitalista. Es como, oye, qué bien nos está yendo, el capitalismo es el sistema económico que nos va a salvar de todo y más. De acuerdo, ya que el sistema capitalista había permitido aumentar el nivel de vida y disfrutar de bienes y servicios, desembocando un modo de vida frívolo, es decir, superficial. Porque al final, dentro de lo que cabe, lógicamente, si tú ves que el banco no te pone ningún impedimento a la hora de solicitar dinero y que te lo da todo, y que ese todo que te da el banco hace que tú tengas un mayor nivel de vida, pues lógicamente vives en un modo de vida superficial, ya que ese dinero, entre comillas, no es tuyo, porque en algún momento ese crédito o ese dinero que te presta el banco tendrás que devolverlo. En ese sentido, se desarrollan en esta época, por nombrar algunas características, la moda extravagante flapper, el gusto por la música popular como el jazz, los bailes alocados como el charleston, los espectáculos de cine, cabaret y teatro, la pasión por la velocidad en cuanto a la industria automovilística que que se desarrolla y crece en esta época, y lo que sería, en cuanto a la arquitectura, el Art Deco, que ilustra un poco esta superficialidad y sobre todo este modo de vida tan capitalista y materialista de la sociedad en este momento. Bien, y es que por otro lado, al igual que tenemos esas bases de la prosperidad, en Chicago y en Nueva York sobre todo se empieza la construcción de rascacielos, ¿de acuerdo? Como la imagen que vemos ahí de las tres a mano izquierda. Y por otro lado, algo que fue representativo en esta época y que se ve un poco en contraposición con lo que estamos viendo de la prosperidad y el desarrollo de la sociedad, es que se lleva a cabo la ley seca entre 1920 y 1933, prohibiendo, o sea, una ley que prohibía la comercialización de bebidas alcohólicas en Estados Unidos, dando lugar al auge de bares clandestinos y el crimen organizado. Digamos un poco, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero yo lo voy a decir porque esto siempre viene como bien para que el alumno se sitúe. Digamos un poco al estilo Gotham, ¿de acuerdo? Al estilo Gotham de
el crimen organizado, que tienen como sus pubs en concreto, que siempre se reúnen ahí para hacer todos los trapicheos y demás, pues imaginaros lo mismo, pero en cuanto, oye, un pub secreto o algún bar secreto que esté cerrado y que se entre de alguna forma escondida para que no te vea nadie, para poder seguir tomando bebidas alcohólicas. De hecho, bueno, la imagen más representativa sería la de la derecha, pero sobre todo la del medio, ya que en los carteles pone queremos cerveza. O sea, a mí la imagen me parece maravilloso. Y de hecho, esto será un poco en 1933, cuando la prohibición termina el 5 de diciembre, o sea, encima, en periodo de Navidad. O sea, imagínate la cara de felicidad de estos señores ahí en el bar, tropecientos mil señoros, ¿de acuerdo? Tomándose una cerveza. O sea, por favor, que seguramente esta gente habrá ido a algún bar clandestino y nunca han dejado de beber. Pero oye, para la cámara esto queda maravilloso y como una imagen para el recuerdo. Bien, ¿por qué sucede esta felicidad de los años 20? Lo comentábamos un poco en la presentación de la geopolítica de Estados Unidos. Europa pasa por una Primera Guerra Mundial que lógicamente a nivel social, político y además económico la deja totalmente devastada. En este momento el señor Charles Dawes, ¿de acuerdo? O Dapes, como lo queráis llamar, aparece en 1924 y dice, Estados Unidos aparece como el salvador de Europa. Es como, oye, le habéis puesto estas condiciones a Alemania, tiene que pagar X dinero y ahora mismo, oye, pues no tiene la suficiente capacidad para pagaros esto. Yo me ofrezco, Alemania, a darte un préstamo. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es lo que hace que al final alivia un poco la situación alemana y hace que poco a poco vaya recuperando su poder y además, lógicamente, ese dinero que le ha prestado Estados Unidos le volverá con intereses a esta potencia. Y sobre todo destacar lo último, es decir, si Alemania pagaba estas reparaciones de guerra que le fueron impuestas en el Tratado de Versalles, el problema de las deudas entre los aliados también entraba en vías de solución, ya que Francia, Reino Unido e Italia dependían de los pagos realizados por Alemania, porque estos mismos, es decir, los otros países que no eran Alemania, también tenían deudas con Estados Unidos para poder salir adelante tras el desastre de la Primera Guerra Mundial. De esta manera, por eso, Estados Unidos consigue también implantarse o imponerse a Europa también en otros aspectos, ya que ésta estaba debilitada totalmente. Aquí vemos un poco la comisión presidida por este caballero, por Dapes, ¿de acuerdo? Que es el señor que tenemos en la derecha. Y en la izquierda sería, pues empezando por la izquierda, el quinto. Bien, digamos un poco, ¿qué sucede? ¿Cómo entendemos los felices años 20 o en qué momento esto empieza a decaer? Digamos que uno de los motivos, tanto de la subida como de la crisis económica que vendrá en Estados Unidos, será por el exceso de producción, o en concreto por la producción industrial y agrícola. Es decir, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, necesitamos la ayuda de la industria y de la agricultura. Perfecto. Estados Unidos produce en masa y todo lo que produce lo manda a Europa. Es decir, se produce más de lo que tienen que consumir o más de lo que tenemos para consumir los estadounidenses, porque el resto va dirigido hacia Europa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la Primera Guerra Mundial termina? Pues que básicamente todo eso que han producido en masa no tienen cómo venderlo porque no hay tanta gente que consuma en Estados Unidos. De manera que todo eso se queda en un stock. Se queda reservado. Porque lógicamente estos países ya reducen su demanda porque ya no necesitan tanta ayuda en aspectos de agricultura y de industria. De manera que estos productos se quedan sin vender y como no hay tanta oferta en Estados Unidos, el precio de los productos reduce. Y de esta forma las empresas pierden dinero. Como hemos comentado, una de las bases de la prosperidad de Estados Unidos al comienzo de esta época es que ellos invierten en bolsa, o sea, invierten en acciones. De manera que si a ti te están diciendo que la industria de la agricultura ahora mismo está top, o sea que es una maravilla, tú dices, vale, perfecto, pues voy a invertir en esto porque ahora mismo estas empresas van de lujo. ¿Qué pasa? Que la situación real de estas empresas no se correspondía con el alto precio
de las acciones. Es decir, verdaderamente las empresas no estaban tan bien como lo aparentaban. De manera que se crea un clima de desconfianza y empieza a reducirse drásticamente el precio de las acciones. Lógicamente sabemos, o básicamente que en el mercado financiero, cuando tú compras una acción, el momento, digamos, bueno económicamente para ti sería vender esa acción cuanto más precio tiene. Ya que si empieza a bajar, finalmente tú no consigues nada. ¿De acuerdo? Es decir, si tú compras esa acción por $1, cuando esa acción tú veas que a lo mejor vale 200, tú dices, vale, perfecto, pues si ahora mismo yo vendo la acción que tengo muchísimo beneficio. ¿De acuerdo? Pues lo mismo pasa en este caso. Es decir, cuando ven que las acciones empiezan a bajar de precio, todo el mundo quiere sacar cuanto antes sus acciones para recuperar en cierta manera ese dinero. Pues bien, el 24 de octubre de 1929 se produce el Jueves Negro. Y es que por miedo a la bajada de acciones y básicamente del mercado bursátil, se lleva a cabo la venta masiva de acciones por parte de los particulares, pero sin nadie para comprarlas. De esta forma se produce el desplome del precio de las acciones, valga la redundancia, y se produce la quiebra de la bolsa de Nueva York, con el consiguiente hundimiento de muchas empresas y grandes fortunas, lo que llamamos el crack del 29. ¿Qué quiere decir esto? Unido un poco a modo de resumen y uniéndolo a lo que veíamos al principio. Veíamos cómo tenemos una sociedad superficial donde vemos que los bancos dan dinero a los particulares, a las empresas y a todo sin ningún problema de, oye, ¿quieres esto? Toma, te doy dinero. Toma, ¿quieres esto? Perfecto, toma, para ti. ¿Qué vemos en este momento? O igualmente para la gente que no entienda un poco el mercado financiero o el dinero en los bancos. Cuando tú tienes tu dinero en un banco, al final todo ese dinero está en continua circulación. Es decir, si el banco por cualquier motivo se declarase en bancarrota porque no tiene dinero, cuando tú quieras ir a sacarlo, el banco lógicamente no te lo puede dar. ¿Por qué? Porque el banco no tiene dinero. ¿Sabes? Que en cierta manera será un poco como, oye, me da igual que no tengas dinero, en plan, es que mi dinero lo tenías tú, ¿de acuerdo? Pero claro, él no puede hacer nada porque ya se lo ha gastado o por algún motivo lo ha perdido. Es decir, que en ese sentido es un poco con lo que tenemos que jugar para entender este crack del 29. Es decir, el banco ha dado dinero a más no poder y cuando la gente ha querido recuperar dinero por parte de las acciones se ha encontrado con que, claro, no hay tanto dinero para pagar a todo el mundo. De manera que lo que se consigue es literalmente que todo se vaya al traste. Pues bien, este es un poco el gráfico en el que vemos cómo el mercado de las acciones en los años 20 sube hasta lo más no poder y cuando viene el crack del 29 se puede ver perfectamente la gran depresión hasta dónde llega. ¿De acuerdo? Y luego con el New Deal, que veremos ahora más adelante con las medidas económicas que se llevaron a cabo, se vuelve a recuperar un poco ese mercado financiero que volverá a bajar con la Segunda Guerra Mundial. Bien, con todo esto, entramos ahora en la Gran Depresión, los años 30. No abandonamos lo anterior, ¿de acuerdo? Porque esto va un poco de seguido y así es mucho más fácil de explicar. Una vez que se produce el crack del 29, millones de personas pierden su dinero y sus ahorros. Básicamente lo que he dicho, el banco se declara en bancarrota y lógicamente tú el dinero que tenías invertido lo pierdes. Lo tienes porque no tiene el banco cómo dártelo. Por eso el siguiente punto, la quiebra de los bancos. Es decir, invirtieron sus fondos en comprar acciones o conceder créditos para adquirirlas. La industria y la agricultura, por su parte, se arruinan debido al descenso de las ventas y la falta de créditos. Y el comercio exterior se paraliza al adoptarse medidas proteccionistas. ¿De acuerdo? Esto ahora entraremos un poquito más en profundidad. De manera que desde 1930-31 la crisis se difunde desde Estados Unidos al resto del mundo, afectando a Europa, los países asiáticos y los países latinoamericanos. Lo que sería, o lo que se denomina como crisis total o la Gran Depresión. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Al final todo va unido. Es decir, desde el crack del 29... desde el problema de las acciones, si todo el mundo dependía de las acciones y del dinero de los bancos,
todo se va al traste. Y sobre todo, ¿cómo se difunde desde Estados Unidos al resto del mundo? Pues porque, lógicamente, si por ejemplo algunos países, sobre todo europeos, dependían del capitalismo de Estados Unidos, si este, que sería, digamos, el cabeza o la punta de la pirámide, se hunde, bueno, no, sería más al contrario. Si Estados Unidos fuera la base de la pirámide, si este empieza a tambalear, el resto, lógicamente, se cae y va detrás, ¿de acuerdo? De manera que esto es como las fichas de dominó. Si se cae una, puede empujar al resto y se va todo, literalmente, a tomar por saco, ¿de acuerdo? Entonces, en distintos puntos, desde la parte económica, descenso de la producción agrícola e industrial, básicamente lo que estamos comentando, sumado a elementos de crisis ecológica como el Dust Bowl, ¿de acuerdo? Que básicamente fue una tormenta de polvo y sequía en las áreas rurales, de manera que aún más se complica el tema de la producción agrícola. A nivel económico, por otro lado, se lleva a cabo la reducción del comercio exterior, que es lo que veíamos con anterioridad, en cuanto a la implantación o aprobación de la ley de aranceles de 1930, la ley Smoot-Hawley, ¿de acuerdo? Que básicamente es aumentar los aranceles a los productos importados, provocando una reducción del comercio mundial. Es decir, señores, está pasando esto ahora mismo dentro del país. No sabemos cómo lidiar con esta situación. Lo que vamos a hacer es que la gente que nos está vendiendo productos a nosotros, vamos a subirle los aranceles porque de alguna forma tenemos que intentar recuperar dinero, ¿de acuerdo? Pero esto básicamente lo que produce es el efecto contrario y que se reduzca el comercio mundial o las exportaciones hacia Europa. ¿Qué ocurre esto? Que este sistema capitalista que en los felices años 20 es como qué maravilla, qué modo de vida tan bonito me está dando este sistema capitalista, ahora las clases medias y trabajadoras rechazan dicho sistema capitalista. Por otros aspectos que provoca, otros aspectos que provoca esta gran depresión sería, a nivel de la población, se detiene el crecimiento, porque lógicamente la gente no va a tener hijos viendo la situación tan miserable, entre comillas, se encuentra, y sobre todo se disminuye la inmigración o la migración, ya que los países receptores limitaron sus entradas para reducir el paro. Es decir, si después de la Primera Guerra Mundial sobre todo tenemos un alto número de paro, las personas que se quedan sin trabajo en Estados Unidos lógicamente quieren salir del país, pero los otros países dicen, oye, lo siento, yo tengo mis problemas, yo no puedo recibir más personas aquí que quieren buscar trabajo cuando ni siquiera tengo para las propias personas que viven en mi país, ¿de acuerdo? A nivel social, crece el paro. De hecho, podemos ver cómo en Estados Unidos pasa del 3% en 1929 al 25% en 1923. O sea, sube en cuestión de 4 años un 22% el paro. Pero es más, de hecho, en Alemania pasa del 4,3 al 30%. O sea, es casi iba a decir un 27%, pero sí, es un 26 con algo o 25 con mucho, ¿de acuerdo? Incluso en un periodo más corto de tiempo. Además de crecer el paro, crece la desigualdad y el optimismo de los felices años 20 es sustituido por pesimismo y falta de confianza en el progreso. Por otro lado, y un poco en el que también nos tenemos que aferrar o tenemos que tener gran importancia en cuanto a las futuras presentaciones que pasarán a lo largo de estos años, y es que a nivel político la democracia se ve desprestigiada por no saber evitar la crisis. Es decir, oye, tenemos una democracia, yo no entiendo cómo ha pasado esto y que ahora mismo no se esté arreglando la situación. De manera que hay diversas ideologías que aparecen como ideologías salvadoras, diciendo, oye, nosotros vamos a arreglar todo esto, como sería el totalitarismo entre las clases medias y el comunismo entre los obreros. Y bueno, no lo he comentado, pero básicamente la fotografía que se puede ver ahí en la parte superior, de hecho, si os fijáis, lo que pasa es que no se ve arriba, pone free, ¿de acuerdo? En plan, gratis, café y donuts, ¿de acuerdo? Para los desempleados, y fijaos la cola que hay, o sea que el paro fue brutal en estos infelices años 30. Cada país intentó salir de la crisis buscando sus propias fórmulas. Por un lado,
la autarquía o la autosuficiencia económica, ¿de acuerdo? Que sería básicamente explotando los recursos que tiene el propio país y sin tener en cuenta todo lo que venga del exterior. Es decir, nosotros vamos a intentar sobrevivir o salir adelante con las cosas que tengamos aquí, ¿de acuerdo? Por eso se limita la compra al exterior lo menos posible. Sería un poco también el sistema o... se puede llamar de alguna otra forma, pero bueno, el sistema económico que lleve a cabo Franco en España, ¿de acuerdo? Durante su dictadura o durante su régimen totalitario, ¿de acuerdo? Franco dirá, oye, ahora somos una autarquía y vamos a sobrevivir con los recursos que tenemos dentro del país. Esta es una opción. ¿Cuál fue la otra? La que eligieron la mayoría de países. Pues básicamente las ideas del economista británico John Maynard Keynes. ¿Cuáles eran estas ideas? Pues básicamente estimular la inversión, el empleo y el consumo, y esto es lo más importante, mediante la intervención del Estado. Y este fue el caso de Estados Unidos. Es decir, señores, tenemos un sistema capitalista en el que se mueve todo por empresas privadas. Creo que es el momento de que el Estado, esa figura omnipresente de alguna forma, porque es un poco complicado de explicar dependiendo del ciclo educativo en el que nos encontremos, ese Estado, de acuerdo, es el que ahora va a intervenir en la economía para intentar solventar los problemas de la sociedad. ¿Quién lleva a cabo estas medidas? Pues Franklin Delano Roosevelt, ¿de acuerdo? Que en 1833 comienza las medidas económicas y sociales que conocemos como el New Deal, ¿de acuerdo? Que es lo que veíamos un poco en el gráfico anterior, donde vemos los felices años 20, ¿de acuerdo? Aquí estaría el crack del 29 y lo que ocurre con el New Deal, que es la manera con la que se recupera un poco la sociedad en el mercado financiero, ¿de acuerdo? Volviendo un poco a esta última diapositiva, ¿cuáles son dichas medidas económicas y sociales? Pues bien, a partir de ahora, el Estado llevará a cabo el control de los bancos, es decir, vamos a obligar a que el banco siga dando créditos, siga dando dinero a la gente, pero con un bajo interés. Para ver que poco a poco, aunque también ayudemos a los bancos en cierta manera, para que poco a poco el resto de personas que vayan pidiendo créditos a los bancos puedan intentar poco a poco ir saliendo adelante. Por otro lado, la agricultura y la industria tienen problemas, como hemos estado viendo. Pues bien, vamos a subvencionarlos para disminuir la producción. Es decir, oye, no produjáis tanto, ¿de acuerdo? Pero no os preocupéis que durante este tiempo nosotros vamos a ayudaros para que no tengáis pérdidas y podáis, dentro de lo que cabe, salir adelante durante este periodo de tiempo. Vamos a reducir la jornada laboral, que esto, en cierta manera, será un poco para que la gente que se vaya recuperando poco a poco también pueda invertir en los distintos servicios sociales y empresas de consumo, ¿de acuerdo? De esta manera también se incentiva un poco la iniciativa privada para que poco a poco las empresas vayan saliendo adelante. Establecimiento o imposición de unos salarios mínimos, la implementación del seguro de desempleo y el fomento de las obras públicas, ¿de acuerdo? Esto sería un poco básicamente muchas de las características, por no decir en su totalidad, por si acaso, para no pillarme los dedos con nadie, sería un poco la política económica que suelen tener, en este caso, los partidos de izquierda, que sería un poco más con la intervención del Estado frente al capitalismo, que, como hemos podido ver, se trata un poquito más de la privatización de los servicios y que, dependiendo un poco del nivel de vida o del que el país en el que nos encontremos, puede salir más o menos adelante o no. Pero en este caso, las medidas proteccionistas y económicas por parte de Roosevelt y la intervención del Estado hicieron que poco a poco Estados Unidos se fuera recuperando. Si no recuerdo mal, es la última diapositiva, efectivamente. Así que espero que se haya entendido mucha parte. O sea, Dios mío, cómo estoy. Espero que se haya entendido esta parte. Posteriormente, en las siguientes presentaciones, hablaremos un poco ya del ascenso de los totalitarismos, ¿de acuerdo? El auge de estas ideas salvadoras que ocurre en Estados Unidos y todo lo que viene siendo Europa. El auge de estos totalitarismos que dará lugar consigo a la Segunda Guerra Mundial. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente presentación.